Puras bendiciones. Puras bendiciones y puras bendiciones. Aún aquellas adversidades que se presentan en la vida, son bendiciones, porque ellas nos arriman más a Dios. Y es una bendición poder estar aquí, y también una gran responsabilidad para mí. Créanme que me impone mucho respeto, tiemblo, sí, porque no es fácil, sé que es una responsabilidad esto. Así es que disponga su corazón. ¿Cuántos van a disponer su corazón? Gracias. ¿Y los demás no? Ok. Los padres que estuvieron aquí para presentar a sus hijos, o las personas que vinieron como testigos, déjenme decirle, no es ninguna coincidencia la casualidad que ustedes hayan venido aquí. Dios tiene bajo control todas las cosas y hasta los eventos más mínimos. A través de los niños, muchas familias han podido venir al conocimiento de la verdad y han pasado de la muerte a la vida eterna. Es fidedigno a esto. Y vamos a la palabra rápidamente, al capítulo 3 del libro de Romanos. Vamos a estar leyendo los versos del 10 al 20. No sé cuál es el ruido, no sé. Y me dice con un fuerte amén cuando estén ahí, por favor. Amén. ¿Así para enfrente? ¿O para así? Sí. Así no me lo trago. Sí. Ajá. Bueno. Ok. ¿Ahí estamos? ¿O todavía no? A los que no traigan Biblia, júntense con un cristiano, Arríndese a un cristiano. Ahí póngase con él y comparta la palabra. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo de esta manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Esto principalmente está dirigido hacia los judíos, ¿sí? Que el Señor añada bendición a su palabra, puede ocupar su lugar, y pido encarecidamente en el nombre del Señor que me siga con mucho cuidado. Les prometo no tardarme mucho, mas no sé, realmente este lugar es del Espíritu Santo. Bien, hermanos, como ustedes recordarán, tengo que hacer público este comentario porque fue público. La vez anterior de mi disgusto por el desorden que empecé a ver en algunas personas y el desenfoque que ocasionamos en otras personas cuando no prestamos atención. ¿Cuántos saben que Dios hizo la creación de una manera muy, muy ordenada? Lo hizo como esa maquinaria de un reloj suizo, ¿verdad? Con una precisión perfecta. Y como tal Dios de orden que tenemos, dice la palabra, el apóstol Pablo dice: hágase todo en orden y decentemente. Entonces, yo estoy totalmente convencido, hermanos, que si en ese momento de descuido y por causa de otras personas, y Dios me tiene aquí, es para darme una palabra que yo he estado esperando a mi vida, porque quizás he estado a punto de tirar la toalla. Una palabra que venga a mi vida y que me dé confirmación, que me dé exhortación, que me reprenda, que me confirme y que me establezca en los caminos de Dios. Entonces, si por causa de otras personas, hermanos, que me estén descuidando a mí, esa palabra, Dios la lanza, esa palabra simplemente se fue. Se fue. Y para que vuelva a venir, quizás esa palabra, una sola palabra, puede hacer el cambio en su vida espiritual y lo puede levantar. Ya vimos los testimonios, ya vimos, ¿verdad?, la vida, lo que acontece realmente cuando Dios da una palabra rema. Es una palabra rema, es una palabra cuando se hace vida dentro de ti,
y te vivifica y te confirma y te reivindica en los caminos de la paz y de la verdad. Porque dice la Biblia que el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Así es que yo sé de antemano, hermanos, cuál es mi responsabilidad aquí, en este lugar. A decir verdad yo no soy ningún pastor aquí, ni soy el pastor. Soy un predicador de la palabra de Dios, y si yo me atribuiría una posición que no me corresponde, hermanos, estaría usurpando lo que Dios ya estableció. Amén. Ahí tenemos el ejemplo de Absalón, y no le fue nada bien. Entonces, yo sé cuál es mi responsabilidad, y ¿sabe qué? Yo no quiero tener problemas con Dios. No quiero tener problemas con Dios en ese aspecto, porque si hay algo que Él detesta, y fue la causa y la razón, el motivo por el cual Satanás fue despedido del cielo y caído a las partes más bajas, es por su rebelión. Y porque trató de ser semejante al Altísimo. Así es que saque su pluma, su lápiz y échele cuentas, para que sepa de qué le estoy hablando. Pero como predicador, yo quiero que ustedes, hermanos, estén enterados de que mi postura y mi firmeza en la predicación será muy concreta y muy consistente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y aunque no esté de acuerdo, lo digo con humildad y lo digo sinceramente. Mire, para tener guerra no hay que declararlo, basta con decir la verdad. Dijo por ahí un reformador llamado Juan Hus. Y se lo digo con mucha humildad, realmente, humanamente, como hermano en Cristo, como amigo. Sí, yo aquí ahorita soy un instrumento de Dios, allá abajo somos hermanos, amigos, compañeros de milicia, en el ministerio. Porque déjenme preguntarle, ¿quién de ustedes nos trajo acá? ¿Quién nos trajo? Dios. Dios, a cada uno de nosotros nos trajo Dios aquí. ¿Sí? Es verdad que usó medios, usó instrumentos y canales de bendición, ¿verdad?, para mostrarnos el camino, pero Dios es el que tiene el cuidado de todas sus criaturas. Dios nos trajo acá, hermanos, para ser de bendición y para que ustedes sean de bendición. Ya nosotros, hermanos, corresponde de nuestra disponibilidad, de nuestra actitud y de nuestra humildad, si queremos agarrar esto como bendición o no. ¿Amén? Sí, amén. Así es que en esta tarde, hermano, habiendo dicho esto, el tema que yo traigo es la radiografía del ser humano. ¿Cómo dije? La radiografía del ser humano. Ok, yo creo que Dios nos va a hacer una descripción en esta tarde de cómo éramos y cómo es que venimos a ser ahorita en el Señor, o quizás como algunos todavía siguen siendo. ¿Sí? El pecado. Wow. ¿Qué es el pecado? Siempre ha sido esa serpiente fría y calculadora. Siempre ha sido esa serpiente fría y calculadora, que nada nuevo hay en sus acechanzas, hermano. Pues siempre ha actuado igual. No es innovadora, no es creativa, no es nada benévola. Con precisión y mucha paciencia observa a sus presas y mide su distancia para que en el primer descuido que usted tenga, con gran astucia y con rapidez, abrir sus fauces y dejar ir sus largos colmillos, segregando su veneno mortal. Veneno que paraliza, veneno que neutraliza todas las arterias del cuerpo, destruyendo a sí mismo todo el sistema inmunológico para así pasar al camposanto. Si esta débil y pobre definición que saqué yo acerca del pecado, la aplicamos en el aspecto espiritual, hermanos, es absolutamente lo mismo. El pecado, dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por toda una eternidad. ¿Y por qué estoy tan interesado en eso, hermanos? En hacer énfasis en el pecado. Bueno, porque solamente, hermanos, siendo expuestos todos nosotros a las conductas y a las acciones que generalmente tenemos, de esa manera el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y a nuestros corazones y nos redarguirá, y entonces sabremos las cosas, hermanos, de las cuales habremos de arrepentirnos. Si no somos expuestos a la bendita palabra del Santo de Israel,
entonces ¿de qué nos vamos a arrepentir? Si nuestra predicación aquí, los que estamos detrás de este púlpito, fuera una de éxito, de prosperidad, de amor, de dinero y salud, pues creo que saldríamos de la misma manera como entramos. ¿Sí me está siguiendo? Y siempre, a mí, hermanos, en lo personal me enseñaron que primero son los calcetines y después vienen los zapatos. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero yo vengo y me pongo a cuentas con Dios, y después las demás cosas que están en mi corazón como peticiones, como oraciones, vienen solitas por añadidura. Es una ley, es un efecto y es una causa. Y muy bien, hermanos. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué el apóstol Pablo habla de esa manera tan ruda? Estas palabras no son muy agradables para un corazón que está lleno de egoísmo, de soberbia y de humanismo. No son nada agradables. Inmediatamente la carne, el hombre natural, pone una barrera. Bueno, porque él ya lo ha demostrado por la experiencia en los primeros 10 versículos del capítulo 3, donde habla acerca de la justicia de Dios y donde hace uso de la prolepsis. Él lo habló por la experiencia y ahora lo va a demostrar por lo que al respecto dice la palabra de Dios, hermanos. Y lo observaremos de acuerdo con la escritura del Antiguo Testamento. Así es que en esta tarde vamos a abrir bastante las escrituras. Y número 1 viene siendo lo que es habitual y que está dentro de la naturaleza del hombre caída. ¿Qué es lo que está dentro de la naturaleza del hombre caído? ¿Alguien me puede decir? No escucho. El pecado, exactamente, estamos en la misma sintonía. Y esto, hermanos, lo veremos de dos maneras. Pero antes veremos cuál es la razón por la que la gente no comprende este tipo de conceptos meramente espirituales y que son de una naturaleza totalmente espiritual. Y para esto quiero que me acompañe ahí al primer libro de Corintios, capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos 9 al 16. Porque es que la gente, hermanos, piensa y actúa como actúa. Es más, y como actuábamos usted y yo también en un tiempo atrás. Primera de Corintios 2, 9 al 16. ¿Estamos ahí? Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, es decir, todo lo examina, aún las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, es decir, la metafísica o la ciencia humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales, es decir, cada cosa en su casillero correspondiente. Pero el hombre natural, el que es carnal, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le son locura. El mensaje de la cruz es locura para los que no tienen el Espíritu y no las pueden ¿qué? No las pueden discernir, no las pueden comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No dan gloria a Dios? El hombre natural, hermanos, es el creyente, es el no creyente, es el que no tiene el Espíritu de Dios. Es aquel, hermanos, en el cual el vocablo griego es psukikos. ¿Y qué quiere decir? Se refiere al que vive en un plano meramente material. Meramente material. Por ejemplo, las gallinas, si ustedes las han visto, las gallinas tienen alas pero no vuelan, ¿verdad? Las gallinas siempre andan con el pico para abajo, siempre andan en el plano material. Mas sin embargo las águilas están diseñadas para que surquen las más grandes alturas, las más grandes dimensiones en las alturas y las montañas, y puedan experimentar cosas diferentes
a lo que la gallina experimenta. Y qué tremendo, hermanos, que la Biblia nos compara y nos describe como las águilas. Los que esperan en Jehová levantarán las alas como las águilas. No dice como las gallinas, no. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y mi pregunta es, ¿cuántos están esperando por Jehová? Entonces, levantaremos alas como las águilas, hermanos. Un día, cuando se suene la trompeta, Gloria a Dios. cuando Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda de los cielos y los muertos en Cristo resuciten, y luego nosotros, la iglesia, los que hayamos quedado aquí, seremos levantados para estar por una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que su tiempo no está de otis y no lo está echando a la basura cuando viene la iglesia. Hay un propósito eterno, hermanos. Por ahí dice un dicho que el camarón que se duerme amanece en un hotel. Yo no sé cómo se sienta usted, pero yo me siento despierto, yo me siento vivo, me siento fortalecido, porque estoy injertado en la vida verdadera. Amén. Gracias, Señor. Y el justo florecerá como la palmera y como cedros en el Líbano. Es como aquel árbol que está plantado junto a corrientes de agua viva, que da fruto en su tiempo y que su hoja nunca cae. Aunque vengan todas las estaciones del año, se mantiene dando fruto y fruto. ¿Por qué? Porque su suministro proviene de la presencia del Altísimo. Está enchufado noche y día, en las buenas, en las malas, en la enfermedad y en la salud, en lo próspero y en lo adverso. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. He sabido traer mi barriga llena y también sé lo que es traerla vacía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gracias, Señor. El que rechaza las cosas del Espíritu, hermanos, y que está imposibilitado para entenderlas, triste será su ruina. Porque en la tierra se le ha hablado muchas veces de lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Pero empedernidamente y por su orgullo ha cerrado su corazón a ese grande y precioso regalo que Dios dio al mundo, a su Hijo amado, a Jesús. Porque de tal manera amó, ya nos amó, hermanos. ¿Qué andamos buscando? ¿Qué andamos buscando? Él ya nos amó, de tal manera que nos dio a Jesús. Él mismo vino a entregar su vida por usted y por mí. Aleluya. Y qué tremendo es cuando pasamos por tribulación y cuando usted, no, es que nadie me quiere, todos me odian. Mejor agarro un gusanito, le saco la cabeza. Los que son mundanos saben de qué estoy hablando. A menos que el Espíritu de Dios, hermano, no dé al hombre una nueva naturaleza, seguirá siendo lo que siempre fue, es decir, un hombre natural. Diga conmigo, naturaleza. Naturaleza. Diga fuerte, naturaleza. Naturaleza. Lléveselo a su casa, que acabo no va a pactar para que Dios le dé una revelación aquí. Aquí no tiene que pactar. Aquí las bendiciones de Dios son gratuitas, como el evento que fuimos ayer. Ni ofrenda se levantó. Así debe de ser, hermano. Darle gracia a lo que por gracia se ha recibido. Las bendiciones de Dios no las tienes que comprar. Amén. Las bendiciones de Dios vienen gratis. Sí, amén. Pero usted tiene que obedecer. Hay que poner de nuestra parte. Sí, amén. Hay que pagar un precio, hermanos. Pero que ya no lo pagó Cristo, hermanos, por fin. No, pero hay que pagar un precio para tener una posición de responsabilidad. Y hemos aquí, hermanos, la razón y el motivo de la frustración de cientos de pastores y de líderes que sienten que su trabajo y dedicación y su tiempo es como echarlo a la basura. En Gálatas 4:11 dice el apóstol Pablo, el más grande de todos los misioneros, el más grande de todos los apóstoles, Gálatas 4:11 dice: me temo por vosotros que haya trabajado en mano con vosotros. El apóstol Pablo lo experimentó, hermanos. Lo experimentó. Y es que, hermanos, no es que los pastores y los líderes estén haciendo las cosas, no es que no estén haciendo las cosas bien,
Sí las están haciendo bien, muchos de ellos lo hacen bien, se meten y buscan la presencia de Dios, se meten a estudiar la palabra de Dios, buscan diccionarios, buscan comentarios, se meten y buscan, ¿verdad?, el amor, la confraternidad, la unidad, la paz, para que vivamos en el vínculo de la misma y así crecer como un cuerpo injertado, como un cuerpo concertado bien, siendo Él la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y lo hacen bien, hacen todo lo que está a su alcance. Pero hermanos, es un problema de naturaleza. Es un problema de naturaleza. Díganme si no, hermanos. No me van a dejar mentir. Con nuestros propios hijos nos sacamos de onda y nos preguntamos por qué es que piensan como piensan y hacen lo que hacen. ¿Sí o no? Sí. Pero si van a la iglesia, el hecho de que vengas a la iglesia no te garantiza de que hayas nacido de nuevo. Sí, amén. Tiene que nacer de nuevo, hermanos. Acuérdense cuando éramos jóvenes. Acuérdense cuando andábamos de chavalos allá dándole vuelo a la hilacha. No entendíamos las cosas que eran espirituales cuando se arrimaban los aleluyas. ¿Verdad? Que los criticábamos y nos burlábamos de ellos y les decíamos, están locos, están locos. Pero ahora mira, dice que el que no, ¿cómo dice? Que el que no puede ver las cosas en su casa, ¿verdad? Lo que no puedes Lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. Ahora mire, usted y yo somos locos por la cruz del Calvario. Y nuestro manicomio está en el cielo. Aleluya. Así es que, hermanos, es por causa natural, es por la naturaleza. Por otra parte, en el versículo 15 de 1 Corintios, donde vimos ahorita, el hombre espiritual, escúchenme bien, es aquel que es controlado por el Espíritu. Es totalmente controlado por el Espíritu, quien hace en él nuevas todas las cosas. 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y luego, si no la sabemos de machetito, hermanos, de machetito. Es decir, ya dejamos las actividades, las acciones y las costumbres que teníamos anteriormente. Pero realmente ha sido así, estamos disfrutando de esa nueva naturaleza. Amén. Estamos viviendo en las cosas de lo imposible para la carne, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero es cuando somos totalmente controlados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, esta condición es la que ahora vive, obra y actúa por ese mismo Espíritu, por el cual hemos sido selladas con las arras del Espíritu para el día de la redención. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en la casa? Amén. El hombre espiritual, hermano, no está sujeto al juicio del hombre natural. No porque sea infalible, no, sino debido a que éste no puede conocer las cosas espirituales, no nos puede juzgar. Pero si nos pasamos el rojo, está una patrulla y nos mira, bueno, en el plano natural va a venir y nos va a dar un ticket. O si se le acaba el tiempo a la mira de usted, ¿verdad?, va a ser acreedor a un tremendo y maravilloso ticket de $50. ¿Por qué? Porque infringimos la ley en el plano material. Entonces vamos a tener que presentarnos ante un juez y nos va a juzgar de una manera natural. Pero, es decir, cuando yo digo que no pueden, las cosas, los hombres naturales no pueden conocer las cosas del Espíritu, ellos, nuestros amigos y nuestros familiares, nuestros seres queridos y nuestros compañeros de trabajo no nos pueden juzgar diciéndonos un montón de cosas tales como, pues ¿qué haces tanto en la iglesia, hombre? Siempre en la iglesia, siempre con la Biblia, si antes te gustaba ir a los bailes, antes te gustaba ir a las movies, antes te gustaba venir con la comadre, con el compadre, ahora pues que la oración, y luego que tienes que ir al ensayo de la alabanza, y luego que tienes que ir a las reuniones de los hogares, y luego que tienes que ir los jueves. Hermanos, ustedes no se sientan mal, porque ellos no pueden entender las cosas del Espíritu. Entonces el que es guiado y es movido por el Espíritu de Dios ahora nos mueve a hacer esto. ¿Por qué? Porque hay hambre y hay sed de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Su santa y bendita palabra. Amén, gloria a Dios. Bienaventurados los hambrientos, porque ellos serán hartados, dijo Jesús en el monte.
en el Sermón del Monte. Ellos serán saciados. ¿De qué? Él no está hablando de una manera material, hermano, porque Él dijo, mi reino no es de este mundo. Tu papá, tus padres y tus hermanos te están buscando allá afuera. Digo, ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, el que me envió. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. De eso es que está hablando el Señor. Pero la pregunta es, ¿cuántas gallinas habrá aquí? ¿Y cuántos pollitos habrá aquí aún todavía? Que no se le han creído que son águilas, que levantarán alas y que volarán. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene así. Así los quiere tener el diablo. Si no pueden causar impacto y estragos en el reino de las tinieblas, haciendo cosas que Dios quiere que hagan, al menos quiere tenerlos sentadito y calladito. Pero un guerrero, un valiente, un soldado, tiene que pelear la buena batalla. Llueva, truene o relampaguee. Mire a sus hijos, hermano. Pelee por sus hijos. Pelee por su familia. Mire todo lo que le ha pasado, todas las lágrimas que ha derramado. Y mi pregunta es, ¿cuándo nos ha dejado Dios de su mano preciosa? Nunca. ¿Y qué nos hace pensar y suponer que le tenemos que hacer caso al enemigo cuando vienen las pruebas en nuestra vida para que nuestra fe crezca, nuestro carácter se fortalezca y dependamos solamente de Él? ¿Qué nos hace creer que Dios nos va a abandonar y que ya se le olvidó la obra de sus preciosas manos? No. El diablo es el que quiere que creas eso. Y así vas a seguir. ¿Y saben qué? Los distraídos son los que piensan que los demás están como él, como Tomás. Señor, muéstranos. No, él era el incrédulo. Estaba invitando a todos los demás. Muéstranos y creeremos. No, él hubiera dicho, muéstrame, porque él era el que estaba pasando por ese problema. Ay, no, yo paso. Yo sí creo en el consumador, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando usted está distraído, piensa que los demás están distraídos. Porque por ahí dice un dicho que el león piensa que todos son de su condición. Pero no es cierto, no. Es personal la salvación y la relación. Y posteriormente todo lo empezamos a ver de una manera tergiversada. Y hermanos, como dije al principio, hice esta débil definición del pecado. El pecado, estoy hablando de Satanás, ha actuado de la misma manera, hermanos. Él no es creativo, él no es diseñador, él no es innovador. Él viene y nos ataca con las mismas cosas y ahí va, ¿verdad? Ahí va uno, ¿verdad? Tonto, creído, y cae en sus trampas. Mira, es que ya están hablando de ti, y creemos cosas que son mentiras. Satanás también ministra. Está más organizado a veces que ni nosotros como el pueblo de Dios. Entonces, tenemos que rechazar ese pensamiento. Absolutamente. Porque si Dios ya nos dijo algo, es que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo va a cumplir, hermano. Sí, amén. Dios lo va a cumplir. Gloria a Dios. Entonces, volvamos, hermanos, rápidamente allá a Romanos, capítulo 3. Vamos a reincorporarnos en esto, pero quise hacer una referencia acerca de lo que ahora somos en Cristo Jesús. Los que somos guiados por el Espíritu Santo. Y si usted se identificó con eso, gloria a Dios. Y si no se identificó, busque la alianza del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, en primer lugar se describe una falta habitual de todo lo bueno. Dice, no hay uno solo justo, ni siquiera uno, en el versículo 10. Ninguno que posea una base y una conducta justa, uno solo. Si hubiera tan solo uno, habría sido encontrado. Habría sido encontrado. Y es que el pecado, hermanos, comienza por la falta de entendimiento. Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de entendimiento. Por este principio, porque le faltó entendimiento.
No hay quien entienda, versículo 11, y por lo tanto, y por default, pues no hay quien busque a Dios. Es decir, que desee hacer la voluntad de Dios. Que yo recuerde, hermanos, yo no lo andaba buscando a Él. No, yo le huía a Él. Porque dice la Biblia, dice Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Solito, siente pasos en la azotea. Y siente que no cabe en el asiento, se le hace chiquitito, ¿verdad? Y dicen puras pedradas. No, uno nada más interpreta la Biblia y la lanza y da la palabra de Dios. Pero qué bueno es Dios, hermanos, que nos confronta con nuestro pecado, porque nos ama y nos está dando otra oportunidad para levantarnos y para creerle. Usted no andaba buscando a Dios, yo sé perfectamente bien que nadie andaba buscando a Dios. A ver, levanta alguien la mano y me diga, ¿sabe qué es? Me callo y nos vamos todos a la casa, cerramos, apagamos las luces y vamos. Que andaba buscando a Dios. Nadie buscamos a Dios. Dios nos encontró cuando andábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Con mi voz clamé al Señor y Él me escuchó, me sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre la peña, sobre Cristo, y enderezó mis pasos. Y está haciendo una obra perfecta y maravillosa. Caiga quien caiga y se levante quien se levante. Se oye egoísta, pero mire la parábola de las 10 vírgenes. Dice, todos se desviaron. Versículo 12. Vamos a Isaías 53:6. Acompáñanos si están amables, 53:6. Si todavía no llega, ya llegue. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero mire qué bueno es Dios. Pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿No le dan gloria a Dios? Aún dice el apóstol Pablo, se hicieron inútiles. ¿Qué está diciendo el apóstol? Por amor de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Me está diciendo que soy un inútil? O sea, ya es del grupo de Paquita, la del barrio. Sin provecho, ¿qué quiere decir inútil? Es una persona sin provecho, inservibles, como algo que ya se echó a perder. Fíjense cómo les dice Paquita, el Señor tenga misericordia de ella, un corazón totalmente márgaro. Tremendo. Digo, pues ¿por qué no se ha levantado alguien que le responda? No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Añade el apóstol Pablo remachando lo que había dicho en el versículo 10, que dijo, no hay un justo, no hay uno solo. Y es que, hermanos, existe una abundancia habitual en nuestros corazones, en la raza humana, de todo lo que es malo. Dígame si no, usted a su hijo no le tiene que enseñar que tiene que patalear. Ella sabe que patalea. Usted a su niño, a sus bebés, no les tiene que enseñar que hagan cosas que no son de ellos cuando va a la tienda y pum, se lo clava y se lo mete a la bolsa y ya lo trae. Nosotros a los niños y a nosotros aún de niños se nos tuvo que enseñar las cosas buenas, porque eso está en el genoma, eso está en nuestros genes. Aleluya. Y en sus palabras el apóstol Pablo en el versículo 13 y 14 dice, pues están llenos de crueldad como el sepulcro que se traga a todo viviente. Es decir, solamente muerte, hermanos. Esta persona habla y no vida es lo que siempre están mencionando. Solamente muerte y es lo que hablan y no vida. Hermanos, díganme si no. Nosotros en el mundo, de 20 palabras, 8 o 9 eran serpientes, escorpiones, alimañas, cucarachas y de todo. Y algunos todavía se avientan unas de atostón. Pura cosa mala salía de nuestra boca, aún con nuestra propia familia. Mi hermana ya se compró una lavadora nueva y estamos como la bruja del 71 y como doña Florinda, ¿verdad? O como Kiko y como el Chavo. Pues se compró esto, viejo, es que la comadre, mi hermana, ya se compró aquello, yo también quiero lo otro. ¿Mande? Envidia.
Envidia, sí, o sea, envidia, una competencia. Y no solamente eso, sino ahora hasta la enfermedad. Pues que tengo diabetes, eso no es nada, mi páncreas, mi vesícula, mi hígado, el nervio ciático, la cabeza, o sea, todo, o sea, hasta con enfermedad competimos. Alguien apenas nos viene y nos dice, no, pues fíjate que tengo esto, no, yo también tengo aquello, que mi dolor, y que mi enfermedad, y que mi, pero dice la Biblia que Él ya llevó todas nuestras enfermedades, por sus llagas todos somos sanados. Espiritualmente hablando estamos hablando, y si Dios también lo ha hecho a través de una manera natural. ¿A cuántos Dios ha sanado aquí? Amén. Para empezar, nos cambió los pensamientos. Sí, amén. Que ese es el milagro más bendito y más enorme que puede hacer el Señor en el ser humano, cambiar nuestra mala manera de pensar y de vivir. Así es que dice, de engaño como la víbora que hechiza para clavar su ponzoña. Es importante, hermanos, mencionar estas características de las serpientes. ¿Cómo es que hechizan a sus presas? ¿Cómo es que las hechizan? Ellas hacen un ritual. Ellas, hermanos, naturalmente, si usted las investiga, ellas miden la distancia como si usted midiera con un láser la medida de donde está su presa. Ellas son muy pacientes. Ellas observan y esperan el momento ideal para atacar a su presa. Y dígame si no, así es como actuó en el huerto del Edén con Eva. Primero, tuvo que haberla observado, tuvo que haber sabido a qué hora salía, a qué hora llegaba a los lugares en los contornos donde ella se desenvolvía, qué eran sus actividades para después obrar y hacer su cometido. Hacerla creer lo que no es verdad. Magnificar la verdad de Dios. Torcer la verdad de Dios. Y ahí vamos una vez más y caemos en la trampa del enemigo. Señor, quítame esto que tengo. La pornografía, Señor, tú sabes, no, Dios no te la va a quitar, tú la tienes que dejar. Si te tienes que deshacer de esa computadora, deshazte de la computadora. Amén, aleluya. Señor, quítame esta mujer, es que tú sabes que amo a mi esposa. Si amaras a tu esposa, no le engañarías. Ajá, sí es cierto. Hermanos, por favor. Dijo el apóstol Pablo, cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño y hablaba como niño. No seamos niños. Veamos que esta guerra está fuerte y se va a poner más fuerte, hermanos. Se va a poner más difícil. Y si no podemos con los de a pie, menos vamos a poder con los de a caballo. Si a la primera de cambios viene una pruebita, no, ya. Sí, no. Y luego se habla uno solo. No, sí, ya nadie te quiere, sí, ¿verdad? No, ya nadie me quiere, no, ya no voy a ir, sí, no, ya no voy a ir. Hasta loco nos estamos volviendo. O sea, ahí platicamos solo con nosotros mismos. Y le estamos haciendo caso a las trampas de Satanás. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Fíjense, nosotros teniendo la palabra bendita del Señor, aquí está, regreso al camino que dejé por la vereda. Quiero enfocarme a ver de frente el problema. Encontré el libro donde vienen todas las respuestas a mis dudas y a mis preguntas. Al parecer a simple vista vengo solo, pero en el invisible e inmortal es en quien yo me apoyo. Parece que vengo solo, pero no vengo solo. Hay una artillería detrás de mí. Dios y yo y Dios somos mayoría. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegarán. No llegarán. ¿Sí se lo cree? ¿O le cree más a la novela? Niña italiana quiere casarse. Ya, hermanos, pónganse a leer cosas que les gustan, que le edifiquen. Dejen de estar viendo esas cosas que ni al caso. ¿A cuánto está hablando Dios? Amén. La serpiente hechiza, embabuca para clavar sus colmillos y segregar su veneno.
y corre por todo tu alma y por todo tu espíritu y te corrompe y ya no quieres venir a la iglesia. Y dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vestidos de toda la armadura de Dios con la que puedas estar firme cuando venga el día malo. No te desvistas. Hay muchos soldados que tienen su armadura desgastada. Tienen su armadura desgastada hoy en día. Aquí están. Pero aquí está Dios también. Voy a tener que cortar esto. Voy a tener que irme rápido. Dice, sus pies son veloces para derramar sangre. A donde quiera que van, dice, sangre, ruina y miseria marcan las huellas de sus pasos. En la Nueva Versión Internacional hay un comentario que dice dice la leyenda que donde pisaban las patas del caballo de Atila ya no crecía la hierba. Así estos malvados, hermanos, dejan tras de sí solo sangre, dolor y lágrimas. Miren de dónde nos sacó Dios. Miren de dónde nos sacó Dios. Oigan, ¿cuántos que se dicen ser ministros de Dios hoy en día y pastores no van por ahí de mujer en mujer? Abusan de sus feligreses, se enseñorean de ellos, les roban el dinero a las viejitas. Los quieren lo de ellos, pero no los quieren a ellos, como dijo el apóstol Pablo. Ellos los quieren lo de ustedes, no quieren a ustedes. Vienen y nos hechizan y hacen maldades. Van ahí estos pastores de mujer en mujer, son violadores. O los que están dentro de las otras organizaciones, nos hemos dado cuenta, son maníaco-depresivos que a sus pasos solamente dejan estelas de dolor y de vergüenza para el Evangelio. Y por causa de ellos, el Evangelio es vituperado y la sangre de Cristo es pisoteada. Pero ¡ay de ellos cuando se enfrenten en el gran trono del Señor! Desearían no haber nacido. No han acertado estos hombres sinvergüenzas con la senda de la paz, dice el versículo 17 del capítulo 3 de Romanos. A donde quiera que van dejan estelas de dolor, dividen familias, se roban a la esposa, se roban al esposo, se meten a dividir a la iglesia, hacen daño y estragos en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento en el liderazgo. Y el liderazgo está así, está así. Todos contra todos. No, hermanos, así no debe de ser aquí, porque nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Hermanos, aprendamos a discernir de dónde vienen los pensamientos que pensamos, de dónde vienen las acciones que tomamos y de dónde vienen los comentarios que estamos haciendo con el hermano y con la hermana. Si son de Dios, por eso la Biblia dice que el fruto del Espíritu, el fruto de la luz, es en todo bondad, justicia y verdad. Un hijo que está guiado por el Espíritu Santo se debe de regir por estos tres. Nada más debe de dejar entrar a su corazón. Cuando venga alguien, una serpiente a su vida, aún aquí dentro de la iglesia, dígale: yo no soy bodega, ni soy un vaso, un bote de basura para que vengas y eches tu ponzoña en mí. En el nombre de Jesús, que me vas. Porque yo no voy a abrir mis oídos a tus comentarios perversos, porque esta obra no va a parar, porque está hecha con el Espíritu de Dios. Esta obra tiene que seguir avanzando. El poderoso va delante de nosotros cual gigante. Ya basta de hacerle caso a sus artimañas, hermanos. Ya. Tanto jugó con mi mente, tanto jugó con nuestro corazón, con nuestras emociones. Pero ahí seguimos, whatever. No, ya no ve. Hermanos, es que Chihuahua, porque es que estamos cayendo en la iglesia, está cayendo en que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo. Aún la iglesia se está creyendo esos comentarios. Déjenme le digo algo, esta iglesia va a explotar. Y no es que haya musulmanes allá atrás, no.
esta iglesia va a explotar. Este árbol, hermanos, se va a remover. ¿Qué me está diciendo? Esta iglesia va a ser como el árbol sacudido y va a caer quien tiene que caer, porque viene fruto nuevo. Viene gente que sí quiere avanzar y que sí se quiere poner firme y recta y bien con los caminos de Dios. ¿Y sabe qué? Para tristeza de muchos, los que ya tienen años van a ser eliminados y van a ver que van a pasar los nuevecitos que vienen en su primer amor y van a estar sirviendo aquí arriba. Y va a ser una gran vergüenza y una pena para los que ya tenemos años ahí, sentados esperando que el Dios se moje. Oye, ya, Dios ya dijo, ya. No necesitas ver la estrella polar, cambiar donde está Acuario, o ver Géminis donde está Libra. ¿Sí me explico? No necesitas irte con los brujos. Aquí tienes la palabra. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aleluya. La raíz de todo esto, hermanos, está en el versículo